Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenido en esta diplomatura en Derecho Procesal Penal, experto litigante. Quien les saluda desde la República del Paraguay, el profesor doctor Juan Marcelino González. Conmigo van a desarrollar este módulo de interrogatorio y contrainterrogatorio. Primeramente quisiera dar un saludo especial al doctor Eduardo Díaz Ocampo, rector de la Universidad Estatal de Quevedo, que es la universidad organizadora de la diplomatura en Derecho Procesal Penal, experto litigante. De igual forma al profesor doctor Eduardo Lugar, que es nuestro coordinador académico de esta diplomatura. Y también a nuestro querido coordinador general, al abogado Cristian Mora Naura. Agradezco de manera extensiva al Consejo de la Judicatura del Ecuador y de la Escuela de la Función Judicial, en la persona de su presidenta, la doctora María del Carmen Maldonado, por la brillante gestión frente al sistema de justicia del Ecuador y por respaldar a este evento de la Universidad de Quevedo que trasciende y nos une a toda América Latina a través de esta brillante gestión que es la diplomatura en Derecho Procesal Penal, experto litigante. Conmigo van a desarrollar el tema de interrogatorio y contrainterrogatorio. Debemos tener siempre presente algo, que una teoría del caso es nuestra simple, lógica y persuasiva historia acerca de lo que realmente ocurrió. Y realmente en ese relato de los hechos tenemos que preguntar qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y con qué auxilio. Y las funciones de la teoría del caso son fundamentales. Por eso en esta introducción, antes de ingresar a nuestro tema del contrainterrogatorio y del interrogatorio propiamente dicho, a los testigos, a los peritos, quisiera hacer un feedback, digamos de cierta manera un repaso breve acerca de las funciones de la teoría del caso, porque de allí tiene que venir nuestra artillería, toda nuestra ingeniería jurídica a los efectos de elaborar una excelente proposición de preguntas de exámenes y contraexámenes. ¿Cuáles son las funciones de la teoría del caso? Podemos considerar algunos puntos que llamamos nosotros común denominadores que llegan a los autores que desarrollan este tema, que en primer lugar una de las funciones principales es que permite presentar y apreciar la prueba desde un ángulo o un punto de vista. De ahí la importancia a veces en el interrogatorio y en el contraexamen hacer las preguntas ciertas para que el tribunal que va a poder valorar esa prueba sepa realmente de la cualidad moral, ética y sobre todo de la percepción, seriedad de la información brindada por el testigo. Vincula la prueba en un todo coherente y creíble. Y ahí está lo importante en el contraexamen cuando vemos desfasajes, medias verdades o, por qué no, hechos flagrantes, mentiras, falacias, que lógicamente con un tino que tiene el abogado debe vislumbrar, debe desvestir ese testimonio hasta poder demostrar realmente al tribunal que va a sentenciar el caso de que la cuestión que le está comentando el testigo en el examen, en el contraexamen, no es la verdad de los hechos. Y orienta la actividad de la parte en el juicio. Y por ahí siempre decimos que la teoría del caso debe ser simple. Debe explicar con comodidad lo que va a suceder en el caso. La elección de la teoría del caso es siempre una acción estratégica. No es conveniente defender simultáneamente varias teorías. Por ello, cuando hacemos el examen o el contraexamen, va a depender de la teoría del caso. Porque si nosotros estamos postulando la legítima defensa, lógicamente no vamos a hacer preguntas que desnorteen, que lógicamente haga que el testigo diga otras cuestiones que no tienen nada que ver con nuestra teoría del caso. Y de ahí también las objeciones pertinentes que debemos de hacer, lógicamente para evitar que nuestra teoría del caso sea desmoronada por nuestra contraparte.
Debe ser simple, clara, lógica y persuasiva. Debe tener capacidad explicativa para la mayor cantidad posible de hechos de la causa. La teoría del caso es siempre un punto de vista. Y se compone de tres elementos. Una teoría jurídica, elementos legales, complejos, generales y abstractos. Dos, de proposiciones fácticas, afirmaciones de hecho que tienden a satisfacer un elemento legal. Y la prueba, la evidencia demostrativa de las proposiciones fácticas, que es prácticamente el módulo que voy a desarrollar, pero netamente dentro del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Para avanzar sobre nuestro tema, quisiera en este momento exhibirles un video explicativo de cómo debemos nosotros encarar el tema del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Nos reencontramos de vuelta. Vieron lo importante de cómo hacer la pregunta pertinente. En el video que vimos, lógicamente nos percatamos de que la pregunta formulada por el abogado no era pertinente y en vez de ayudar, lógicamente, a su labor, trajo destrozó su teoría del caso. Hoy vamos a hablar de esta segunda parte del interrogatorio de testigos propiamente dicho. Pero, ¿cuál es la importancia de los testigos dentro de la litigación, dentro del derecho procesal penal? Y lógicamente, el testimonio, por esencia y por excelencia, durante mucho tiempo, era fundamental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la prueba madre generalmente era el testimonio de personas realmente serias, personas respetables y honorables dentro de la sociedad. Y probar es aportar al proceso, por todos los medios y procedimientos aceptados en la ley, los motivos o las razones que produzcan el convencimiento, la certeza del juez sobre los hechos. Y la prueba judicial, en particular, es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley para llevarle al juez al convencimiento o a la certeza sobre los hechos. Y prueba, en sentido general, es el conjunto de razones o motivos que producen el convencimiento o la certeza del juez respecto de los hechos sobre los cuales debe proferir su decisión, obtenidos por los medios, procedimientos y sistemas de valoración que la ley autoriza. Existe un derecho subjetivo de probar en el proceso los hechos de los cuales se intenta deducir la pretensión formulada o la excepción propuesta. El juez está obligado a decretar y practicar las pruebas pedidas con las formalidades legales, siempre que no exista razón para considerarlas inadmisibles. El derecho de prueba no implica llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada, sino que atribuye solo el derecho a la admisión y práctica de las que sean pertinentes. Pertinentes son aquellos medios que sirven al esclarecimiento y constancia de las conclusiones fácticas alegadas por las partes. No se admitirán o no deberían de admitirse las pruebas que no se consideren útiles para ayudar a esclarecer los hechos controvertidos. En el proceso penal contiene un sistema de garantías para evitar que se produzcan abusos. Los medios de prueba son filtros, es decir, conjunto de reglas: testimonio, pericia, informe, documentos, objetos y la confesión. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas de adquisición: cómo llego al testimonio, cómo llego a la pericia, etc. Las reglas de conservación: cómo conservo ese relato. La regla de producción: el modo de cómo introduzco al juicio. Y las reglas de control: contraexamen de testigos y peritos, puntos de la pericia. Las reglas de valoración: el órgano juzgador no goza de un absoluto arbitrio para apreciar la prueba, sino que debe ajustarse en sus criterios valorativos a las reglas de la lógica,
del criterio racional y de la sana crítica, respetando también las máximas de experiencia y los conocimientos científicos. Existe también la regla de la inadmisibilidad, la exclusión y la invalorabilidad de las pruebas. Se deben respetar los canales de acceso para el ingreso de la información. El juicio es el taller donde se construye la verdad. La valoración de la prueba es fundamental donde, en el alegato final, donde las partes realmente hacen, como su nombre lo dice, un alegato, es decir, va desmenuzando punto por punto cuáles fueron los puntos que han demostrado durante la sustanciación de todo el diligenciamiento de las pruebas de juicios para poder demostrar su teoría del caso. Y la evaluación, que tiene que ser transparente, rigurosa, controlada y no arbitraria. Y ahí vamos a entrar ya en el tema que me han pedido desarrollar, que es el testigo, el examen y el contraexamen de los testigos, es decir, el examen directo y el contraexamen de este testigo. Cuándo la defensa debe ser positiva y cuándo la defensa tiene que ser negativa. Ponderación o pesaje de la prueba. Existen hechos controvertidos. La persona, la que la acuchilló, la persona no fue la que la acuchilló. Entonces, de ahí viene la importancia de esa ponderación. Ponderar significa establecer a cuál información le doy o le damos mayor valor. La pericia va a depender del valor de las reglas científicas, el testimonio de la credibilidad del testigo y el careo, que es el interrogatorio doble o el contraexamen. Para el proceso de ponderación no existen reglas muy claras. Se deben usar las máximas de la experiencia. El tipo de prueba por cada elemento del tipo penal. El abogado litigante propone al tribunal de sentencia una valoración de la prueba, la propuesta de cómo hacer el pesaje, la propuesta de sentencia. No guiarse por la mera sensación de culpabilidad o de inocencia. Ahí llega la fundamentación. La necesidad de que toda sentencia penal condenatoria exista o exija un análisis de los medios de prueba que se han utilizado como fundamento de la condena. Cada proposición fáctica debe tener su sustento en una información surgida de una prueba. La exigencia de motivar la prueba se conecta con la presunción de inocencia. Y ahí la importancia de la prueba de descargo y la de cargo. Los estándares probatorios, lo probado más allá de la duda razonable, el control de cumplimiento de la regla de la sana crítica en la segunda instancia, la fundamentación por la prueba directa. Por ejemplo, la fundamentación por prueba indiciaria. 1. Una huella en el lugar del hecho. 2. Juan tiene una bota con la misma huella. 3. La dueña de una tienda del pueblo afirma que vendió una bota a Juan. El comisario dice que nadie entró al pueblo. Juan nunca prestó su bota. Juan casi siempre usa esa bota. Entonces un testigo afirma haber visto a Juan calzando esa bota. Entonces viene una prueba indiciaria a través de un testimonio. De la precisión y de la rigurosidad, y sobre todo también va a depender si el juicio es por tribunal de sentencia o tribunal de jure o por tribunal por jurado. Vamos a dar una pequeña pausa para mostrar este nuevo video también que les tengo para compartir y luego volvemos. Es importante señalar algo. Siempre va a existir discrepancias entre la teoría del caso, entre el Ministerio Público, la Fiscalía y la Defensa Técnica. El fiscal debe probar cada elemento de su teoría del caso. Al defensor le basta derribar solo un elemento de la teoría del fiscal o puede afirmar una teoría diferente. Y ojo, no hay ningún espacio para la improvisación o la duda. ¿Cuáles son las funciones del defensor? La defensa de la legalidad sobre los derechos ciudadanos fundamentales, los derechos constitucionales y los intereses públicos. La representación técnica de su cliente
para efectos de defender el estándar de la presunción de inocencia y el de la prueba, más allá de la duda razonable y la fiabilidad social en el sistema jurídico. Representar al cliente hasta el máximo alcance de la ley, permaneciendo dentro de los límites de la ética y profesionalismo de defensor. Fui defensor durante más de 13 años. Y dentro de mi larga trayectoria profesional, muchísimos juicios orales. Y a veces, como defensor público de oficio, tendríamos que defender a cualquier ciudadano que no tenga las condiciones para solventar los honorarios profesionales. Y a veces los propios estudiantes dentro de las salas de aulas solían hacer esta interrogante: profesor, ¿cómo puede defender a esos delincuentes? Y quizás con una mirada y con ese índice acusador quizás de aquel adolescente que viene ya confundido por muchas cuestiones, y a quien estamos obligados, lógicamente, a demostrar que toda persona goza de la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Y el deber del defensor y el beneficio del defensor para la sociedad es que formaran una defensa que insiste que la Fiscalía y los tribunales sigan la ley. Es decir, un defensor contralor. Al obligar al fiscal a seguir la ley, el defensor está defendiendo la ley y exigiendo la libertad de la sociedad. Si no existe el defensor que obliga al Estado a que se respete la ley, entonces la ley es inútil. En el sistema acusatorio, leyes inútiles no pueden proteger al acusado, ni tampoco a nadie más. Vamos a hablar ahora de los interrogatorios. Con el interrogatorio se procura introducir el respaldo a la versión. Debe ser como una conversación sobre la circunstancia del caso, y el juicio aporta a ese diálogo características especiales. Con el testimonio lo que se busca es demostrar que la versión brindada por la defensa tiene consistencia. Por ejemplo, en una lidia, una coartada, cuando yo digo que mi defendido no estuvo en la hora señalada en que ocurrió el homicidio, por hablar de un tipo penal, sino que estaba en un bar con amigos, entonces para coadyuvar esa versión vienen a declarar no solamente los amigos que compartían con mi asistido o con mi cliente, sino también el dueño del bar, o si existía circuitos cerrados, que podrían lógicamente coadyuvar con la versión de que efectivamente en el día y la hora en que ocurrió el hecho, mi asistido no estaba en el lugar. Y debe ser una conversación. Hay que darle libertad al testigo para declarar. Esto no debe ser algo de gladiadores. No se debe realmente hostigar, no se debe amenazar, intimidar o amedrentar al testigo que viene a estar en juicio. Como vemos a veces en versiones fílmicas de que dicen vamos a destrozar a este testigo, vamos a hablar de su moralidad, tratando así de desmoronar lo que dice, atacando su moral. Cuestiones que lógicamente no es y no debería ser la práctica dentro del sistema acusatorio, porque la idea es que esa versión realmente sea creíble y sirva para los juzgadores para hacer justicia. ¿Qué es el testimonio? Es la declaración de una persona física no sospechada por el mismo hecho punible o delito, recibió en el curso del proceso penal acerca de lo que pueda conocer por percepción de sus sentidos, vio, escuchó, olió, sobre los hechos investigados con el propósito de contribuir a la reconstrucción histórica de los hechos. Pero para
el interrogatorio debemos prepararnos. Y esa preparación generalmente tiene 5 etapas. A saber, conozca todos los elementos reunidos en la investigación. 2. Determine los hechos más relevantes para interrogar. 3. Detecte sus puntos fuertes y débiles. 4. Y no por ello menos importante, prepare las preguntas con un orden lógico. Y 5. Anticípese a la contraparte. Entonces tenemos que, entre los objetivos de la teoría del caso, está la construcción, la referencia probatoria, la revisión, la predicción del contrainterrogatorio, y están los fines y están los medios. Ahí lo más importante en el interrogatorio viene a ser la credibilidad del testigo. Y esa credibilidad del testigo puede responder a 4 variables o estándares. Primero, su conocimiento experto, su neutralidad, su capacidad de percepción y su comportamiento. Es decir, son cuestiones fundamentales para construir la credibilidad del testigo frente al tribunal. Y esa credibilidad del testimonio también se basa en 4 elementos que generalmente, por la experiencia, sabemos que es así. Primero, por las reglas de la experiencia, por la coherencia interna, por el cotejo con hechos conocidos y por los detalles que brinda el testigo. La credibilidad del testigo es determinada por quién es, qué dice y cómo lo dice. Vamos a rebobinar. Privat. Vamos a hacer un repaso. La credibilidad del testigo entonces es determinada por quién es el testigo, qué dice el testigo y cómo lo dice el testigo. Vamos a ir hablando punto por punto. Por los detalles. Primero, la pregunta: ¿podría usted declarar su nombre y domicilio al tribunal, por favor? Y lógicamente el testigo va a contestar: mi nombre es Carlos Suárez, vivo en Simón Bolívar, 1535 de la ciudad de Asunción. ¿Puede decirnos cuál es su actividad? Soy gerente del área de administración de la cooperativa universitaria. Pregunta: ¿podría explicar brevemente qué labores implica su cargo? Respuesta: bueno, me ocupo básicamente de la gerencia de cobros. Pregunta: ¿tiene usted familia? Respuesta: sí, señor, mi señora y 4 hijos. Pregunta: ¿alguna vez ha declarado en juicio? Respuesta: no, no señor. Pregunta: señor Suárez, ahora me gustaría centrar su atención. En el día sábado 3 de agosto pasado, cerca de las 23 horas, ¿recuerda dónde estaba usted? Respuesta: sí, por supuesto. Me encontraba en la esquina de la calle Montevideo con Walter Martínez. Pregunta: ¿vio algo que le llamara la atención? Respuesta: sí, vi un auto que venía muy rápido. Pregunta: ¿podría usted describir ese vehículo para el tribunal? Respuesta: bueno, era un Charat rojo con alerón trasero negro. Pregunta: ¿pudo usted distinguir la patente o la matrícula del rodado? Respuesta: sí, ARP 759. Pregunta: ¿y cómo es que logra acordarse de un detalle como esto, ¿verdad?, después de mucho tiempo? Respuesta: bueno, después del accidente me fijé en la patente y noté por si tenía que testificar, cosa que ocurrió. Pregunta: señor Suárez, usted ha señalado que el Charat rojo venía muy rápido. ¿A qué se refiere? Respuesta: bueno, que el auto venía a una velocidad que llamaba la atención porque esa calle que tiene un tráfico más bien lento. Entonces,
es un ejemplo de un interrogatorio donde podíamos medir lógicamente la coherencia en cuanto a las preguntas y en cuanto a la respuesta. Las recomendaciones que generalmente hacemos por la experiencia ya es que se hable con una voz alta y pausada, haga preguntas sencillas y claras, mantenga contacto visual con el testigo y el tribunal, use pausas y silencios, procure repetir la información importante, cierre con una respuesta fuerte. En la presentación de la evidencia, todos los elementos materiales, objetos, fotos, planos, etc., deben ingresar a través de los testigos. Los objetos por sí solos no hablan. Los objetos deben ser debidamente individualizados. Presente el documento se hace el interrogatorio. Por ejemplo, si es un agente de policía quien fue el que hizo el allanamiento y encontró el arma que después demostró ser el que había sido utilizado en el homicidio, entonces se le pregunta al testigo si en el procedimiento fue encontrado un tipo de arma de fuego, y dice que sí. Le pedimos que describa cuáles son las características del arma de fuego, entonces lógicamente el testigo describe que es una pistola marca tal. Entonces se solicita al tribunal que se le exhiba como evidencia la evidencia incautada en el arma y se le pregunta si es la que realmente, efectivamente, en el momento de su allanamiento había incautado. Ahora vamos a hablar del examen directo. El examen directo es el que realiza el fiscal o abogado que presenta al testigo. Es el corazón y el alma del caso. Casi toda la información que parte necesita transmitir al tribunal viene del examen directo. El testimonio debe sustentar la teoría del caso en forma concreta y precisa. Un buen examinador directo es como un director de cine. Aunque limitado por el guión, el director puede aportar su propia perspectiva a la producción. Puede elegir dónde ubicar las cámaras, los ángulos de filmación, puede utilizar vistas panorámicas o de cerca, y cuando termine de filmar, puede editar la película. El interrogatorio directo es comparable con una película. La persona que sienta a observarla, al principio no sabe nada de su trama, pero mientras esta transcurre, se va formando un cuadro claro de toda la situación. En el juicio, esa película debe ser presentada de manera clara y comprensible. El testigo es el actor principal de la obra, en el momento en que declara. Los objetivos del contraexamen del examen directo es solventar la credibilidad del testigo, acreditar las propuestas que fundan nuestra teoría del caso y el relato circunstanciado de los hechos que demuestran que efectivamente los hechos ocurrieron así. ¿Cuáles deben ser nuestras pautas? Exactitud, completitud y detalles. La exactitud. Se debe procurar la mayor exactitud o precisión para cada una de las proposiciones fácticas presentadas en el momento de los alegatos iniciales o al presentar la acusación o al presentar la defensa. La completitud. Hay que extraer toda la información relevante. Hay que extraer el sumo del caso. Detalles. Tener cuidado que no distraigan sobre el tema principal. El examen directo. ¿Qué es el examen? ¿Qué es el examen directo? Es la manera, es el modo y la forma en que la prueba testimonial se presenta y se practica ante el tribunal de juicio oral. Es la manera, el modo, la forma en que la parte que presenta al testigo obtiene de ese testigo la información que necesita para probar su teoría del caso. El examen directo es el arte de obtener información pertinente, clara, precisa, sencilla. La función del examen directo. La función del examen directo es presentar el testimonio de una manera efectiva,
lógica y persuasiva. Y vamos a hablar de eso. ¿Por qué efectiva? Porque el testimonio, por medio del examen directo, debe lograr comprender la teoría del caso. ¿Qué le aporta este testigo a mi teoría del caso? ¿Qué temas debo tratar con este testigo? ¿Cuál debe ser el orden del interrogatorio? ¿Qué debo acreditar con este testigo para afianzar su credibilidad? Respondiendo a estas preguntas, planearemos y haremos un examen directo que presente un testimonio efectivo que compruebe nuestra teoría del caso. ¿Por qué lógica? Porque el examen directo debe presentar un testimonio que contenga un relato coherente de los hechos, donde destaquen los puntos claves del testimonio para fijarlos claramente en la memoria del tribunal. Un examen directo que no siga una lógica, un relato coherente de los hechos, en el que el testimonio se refiere a hechos sin ninguna concatenación, no podrá ser entendido por el tribunal. ¿Y por qué persuasiva? Porque el testimonio obtenido por medio del examen directo debe persuadir al tribunal, debe convencerlo de la veracidad de los hechos que está narrando el testigo al estar siendo interrogado. El fin del proceso oral es convencer al tribunal a través de los testigos de lo que los hechos que estos testigos están narrando son la verdad de lo ocurrido. Si el examen directo suena improbable o enseñado, no será persuasivo y no convencerá al tribunal. ¿Cómo o qué persigue con el examen directo? Se persigue credibilidad del testigo y claridad en el testigo. ¿Por qué se persigue la credibilidad del testigo? Porque la credibilidad del testigo se determina estableciendo a través del examen directo. ¿Quién es el testigo? Su vida. ¿Qué dice? Contenido. ¿Cómo lo dice? Su comportamiento. Por estas razones, en el examen directo, el centro de atención es el testigo. La estrella en el examen directo, como lo habíamos dicho, es el testigo. La claridad en el testimonio. Los hechos deben ser narrados por el testigo de tal manera que se entiendan por el tribunal. Ello depende de la habilidad que tenga el litigante al formular su interrogatorio para obtener esa información clara que desea que el tribunal conozca. El tribunal, desde su perspectiva, se pregunta: ¿quién es este testigo? La acreditación. ¿Por qué está aquí? Relación de hechos. ¿Por qué debo creerle? Verosimilitud. Hay que contestar al tribunal estas preguntas por medio del examen directo que se le haga al testigo. Y la planeación del examen directo. La planeación del examen directo debe basarse necesaria y fundamentalmente en la teoría del caso que nos permita saber: 1. ¿Qué le aporta el testigo a nuestra teoría del caso? 2. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del testigo y de su testimonio? 3. ¿Cuáles son los temas básicos que se deben examinar con un testigo determinado? Una vez que sabemos lo anterior, ya podemos planear el examen directo y decidiremos: A. ¿En qué orden debe presentarse a los testigos? B. ¿Cómo orientar éticamente al testigo? C. ¿Cómo acreditar al testigo? D. ¿Cómo desarrollar lógica y persuasivamente el testimonio a través de la narración previa de los hechos? Gran parte de las cuestiones anteriores se resuelven en la entrevista con un testigo. Es obvio que el litigante debe saber qué hechos le constan al testigo, qué hechos presenció, y por ello debe entrevistarlo, y del resultado de la entrevista determinará en qué orden los presenta, cómo debe orientarlos éticamente, cómo acreditarlos, cómo desarrollar el testimonio a través del examen directo. Todo ello con base siempre en la teoría del caso, en lo que el testigo le puede aportar a nuestra teoría del caso. No se puede ni se debe poner a hablar a los testigos de todos los hechos, sino únicamente de aquellos hechos que le constan directamente y que resulten relevantes e importantes para probar nuestra teoría del caso. Una vez que se tiene establecido lo que el testigo aporta a nuestra teoría del caso, se deben determinar los temas
y sus temas que hay que tratar con él y la forma de hacerlo. Vamos a ver un pequeño video y luego continuamos. Vamos a hablar ahora sobre la preparación del testigo. Explicarle reglas y el propósito del examen directo. ¿Cómo vamos a hacer esa preparación del juicio? Simplemente diciéndole que debe decir la verdad, que debe contestar siempre con coherencia y si escuchó o no interpretó bien, pedir que se le aclare esas preguntas. Hay que practicar las preguntas y las posibles respuestas. En la organización debemos organizar el orden de los testigos, al inicio y al final, en el orden cronológico y sobre todo tener siempre al testigo clave. ¿Dónde va a declarar en ese orden nuestro testigo clave? Organizar el orden del testimonio según el hecho o hechos, uno o más imputados que tengamos. Acentuar el punto que más nos interesa, la credibilidad o una circunstancia puntual. Por ejemplo, en un testimonio podemos resaltar que la persona que declara es un sacerdote, o podemos presentar que es una persona mayor de edad, una persona de tercera edad, lógicamente que sabemos que por la regla de la sana crítica y las reglas de la máxima de la experiencia, muy pocas veces miente. Entonces son cuestiones que debemos de tener como una cuestión fundamental. ¿Cuáles son los objetivos del examen directo? Primero, acreditar al testigo. ¿Y por qué? Es decir, hacerle ver al tribunal que el testigo es digno de crédito. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo derivado del sistema de la libre apreciación de la prueba. En ese sistema de valoración, todos los testigos valen, pero no todos los testigos pesan. Ojo, todos los testigos valen, pero no todos los testigos pesan su testimonio. El peso de un testigo es la credibilidad y poder de convicción que el testigo va a generar en la convicción del tribunal. ¿Qué determina el peso de un testigo? Sus características personales, sus conocimientos, la circunstancia en la que apreció los hechos, etc. Una vez un caso, habían declarado 20 personas que eran testigos de un acusado y habían manifestado de que él en ese momento no se encontraba en el lugar y que ellos sabían y tenían el conocimiento de ellos porque eran su vecino. Y vino a declarar una persona que cuando ocurrió el hecho, que era un hecho de homicidio, vivía en ese lugar, pero que después de semanas que ocurrió el hecho se trasladó y vive ya en otra ciudad, de otro país, pero viene a declarar como testigo. Y él, lógicamente, se indica al acusado como autor del hecho. Y dice de que él tuvo que salir de ahí por las amenazas, ¿verdad?, de él y su familia, del sospechoso, del acusado del hecho de homicidio. Y ponderando 5 o 6 testigos y el testimonio de este único testigo, el tribunal dio mayor peso a este único testigo, diciendo que lógicamente él, que era evidentemente, fue amenazado, amedrentado, pero con todo ello, por su espíritu de hacer justicia, acudió a los tribunales a decir la verdad. Y por su coherencia, por la forma en que se expresaba, por el nerviosismo que denotaba al decir la verdad y frente al acusado por el temor que lo ocasionaba, eso llegó a la convicción del tribunal de que él decía la verdad y los otros no lo habían dicho. ¿Por qué es objetivo necesario del examen directo acreditar al testigo? Es una pregunta clásica. Porque el tribunal no conoce al testigo, no sabe nada de él, y el litigante debe ser capaz de darle información al tribunal respecto a la persona del testigo, por medio del examen directo que se hace al propio testigo, para que el tribunal valore el peso, la credibilidad del testigo y de su testimonio. De no hacerlo así,
estaremos dejando esa valoración de la credibilidad del testigo y de su testimonio a la suerte. Otro, debemos acreditar las proposiciones fácticas, los hechos de nuestra teoría del caso. ¿Qué consiste en obtener del testigo, por medio del examen directo, un relato que sustente, apoye, corrobore los hechos que nuestra teoría del caso requiere? Es decir, hechos y detalles que hagan ver que los hechos ocurrieron como lo afirmamos en nuestra teoría del caso. Un testigo es esencialmente un medio o instrumento de información que narra en el juicio ciertos hechos que conoce. En el sistema acusatorio adversarial, lo que no se obtenga de la prueba simplemente no puede argumentarse por las partes ni ser valorado por el tribunal. En otros países que tienen este sistema es común escuchar en un juicio que no hay suficiente examen directo. Esto refleja lo importante que es el examen directo como una forma de producir prueba en el juicio. No hay suficiente examen directo cuando el litigante no preguntó todo lo que debería preguntar, o que lo preguntado no haya tenido una respuesta suficiente o precisa por parte del testigo, o cuando las respuestas del testigo no sean suficientes para acreditar la proposición fáctica, hecho en cuestión. En estos casos prácticamente no hay prueba. De ahí viene la importancia del examen directo para demostrar la veracidad de nuestra teoría del caso, para demostrar que nuestra historia es lo que realmente ocurrió. Acreditar e introducir al juicio evidencia o prueba material. El testigo deberá narrar por medio del examen directo a que sea sometido cómo encontró esa evidencia, dónde lo encontró, por qué motivo, en qué circunstancias y de qué manera se relacionan con el caso que se juzga. Este es nuestro objetivo principal del examen directo. Obtener información relevante para el análisis de otra prueba. El testigo puede darnos información que no esté relacionada necesariamente con los hechos esenciales del caso, pero que permitan valorar otras pruebas. De ahí que el litigante no se cierre únicamente en proporcionar testigos que declaren en relación con los hechos esenciales de la causa, sino que procure obtener testigos que contribuyan a robustecer otras pruebas o a desacreditar las de la contraria. Este es otro objetivo principal del examen directo. Estructura básica del examen directo. Con base en los 4 principales objetivos que hemos visto, podemos afirmar que el examen directo contempla 2 etapas o contenidos. La etapa destinada a legitimar o acreditar al testigo. 2. La obtención del relato de los hechos. Y vamos a hablar ahora de este primer punto para no ir pasando, para tratar un poco de ser diáfana, una exposición diáfana, bastante, sustancial. Esa es la idea. Entonces vamos a hablar de la acreditación del testigo. Primero, ¿cuáles son los objetivos de esa acreditación? ¿Cuáles son los objetivos que se buscan con las preguntas de acreditación? Y generalmente son 3. Primero, que el tribunal tenga información que haga que se le crea a ese testigo. ¿Quién es ese testigo? ¿Por qué debe creérsele? Segundo, que el tribunal conozca los antecedentes personales del imputado proporcionados por el testigo para que pueda juzgar en el fondo del asunto. Si el testigo es un ciudadano ejemplar, no hay razón para creer que acaba de iniciar una carrera delictiva. Tercero, las preguntas personales de acreditación que se hacen al testigo deben hacerlo sentir cómodo, en confianza, pues se trata de información que le es familiar, relacionada con su vida, su familia, su trabajo. La acreditación es siempre necesaria. La necesidad de acreditar al testigo no deriva de la ley, de una norma que la imponga, sino de la lógica del juicio oral y del sistema de libre apreciación de la prueba. Por lo anterior debe tenerse muy en cuenta que es un error que la acreditación se menosprecie. Para entrar de lleno al fondo del asunto, las mejores proposiciones fácticas dichas impecablemente por el testigo carecerían de valor si no se ha demostrado la credibilidad de ese testigo con la información adecuada. En eso radica la importancia y la necesidad de la acreditación. La acreditación debe ser flexible.
Para decidir qué debemos acreditar, debemos pensar también en el contraexamen, es decir, adelantarse a la contraria en las posibles preguntas que pueda hacer para desacreditar al testigo y a su testimonio, haciendo esas preguntas en el examen directo, de manera que no demos oportunidad a la contraria a que nos destruya ese testigo y a su testimonio, y hacer que el testigo se sincere por adelantado ante el tribunal. En cuanto al relato de los hechos, el examen directo adecuado para obtener un buen relato depende del tipo del testigo de que se trata. Puede ser testigo presencial o testigo de referencia o de oídas. Si es testigo presencial, su relato deberá referirse a los hechos tal como ocurrieron, según su particular punto de vista. Deberá preguntársele el lugar, fecha, tiempo, descripción del lugar, de situaciones, de personas que participaron, la identificación de las personas. Si el testigo de referencia o de oídas, el relato del testigo deberá referirse no solo a los hechos que le fueron referidos, sino también a la fuente de referencia, quién se las contó o cómo las supo, circunstancias a través de las cuales se enteró de esos hechos. Si la información del testigo, ya sea presencial o de referencia, es solo una parte de los hechos relacionados con nuestra teoría del caso, deberá examinárselas en relación a esa parte de los hechos, sin meterse en otras circunstancias en nuestra teoría del caso. Deberá preguntársele de todo el relato. El método que se usa en el sistema adversarial para presentar y producir la prueba testimonial es por medio de interrogatorio. Pues si se permitiera que el testigo primero dijera a su modo lo que presentó, podría abundar en hechos irrelevantes y no referirse a hechos valiosos e importantes para la teoría del caso. Vamos a dar una pequeña pausa y ya enseguida volvemos.